Con relación a la situación fiscal existente pues en la primera mitad del siglo XVII, decía Quevedo, en Navarra y Aragón no hay quien tribute un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuesta la cruz. Bueno, era una exposición gráfica de la situación fiscal que se estaba teniendo la monarquía hispánica en el siglo XVII. No obstante, en 1626, Felipe IV podía decir: nuestro prestigio ha crecido inmensamente. Hemos tenido a toda Europa en contra nuestra, pero no hemos sido derrotados ni hemos perdido a nuestros aliados, mientras que nuestros enemigos me han pedido la paz. El pasado año de 1625 hemos tenido a nuestro cargo casi 300.000 hombres de a pie y de a caballo, y en armas a unos 500.000 hombres de las milicias, mientras las fortalezas de España se ponían en estado de defensa. La flota, que al subir yo al trono solo tenía 7 barcos, se ha elevado en 1625 a 108 barcos de guerra marítima, sin contar los navíos de Flandes, y las tripulaciones están formadas por los marinos más diestros que este reino haya tenido nunca. Este mismo año de 1626 hemos tenido 2 ejércitos reales en Flandes y uno en el Palatinado, y todo el poder de Francia, Inglaterra, Venecia, Saboya, Suecia, Dinamarca, Holanda, Brandeburgo, Sajonia y Weimar no ha podido salvar Breda de nuestras victoriosas armas. Baladronadas, al fin, vacías de contenido, porque hay que decir que tenían los mejores marinos de todos los tiempos. Bueno, baladronadas vacías de contenido, porque si los ejércitos cumplían con su obligación, la corona no hacía lo propio, demorando los pagos, celebrando fiestas sin fin y haciendo gastos suntuarios que España no podía permitirse, aunque la leyenda negra, que las minas de América lo cubrían todo. Sí venía plata de América, naturalmente, pero no en cantidades tan inmensas como el imaginario europeo ha llegado a divulgar. Cálculos de aficionados a la historia sitúan el monto de la plata sacada de Potosí en todo el tiempo que duró la España americana, equivalente a la deuda externa del Ecuador del año 2014. Ojo al dato. Sin embargo, las naves inglesas y holandesas hacían tal persecución y andaban tan a la caza de las flotas españolas destinadas a traer el dinero de las Indias, que cuando arribaban nuestros galeones, salvos y sin tropiezo, se celebraba en la corte como un acontecimiento de extraordinaria prosperidad. La llegada de una flota con 16 millones de moneda, sin haber tropezado con la armada inglesa que había acometido Cádiz en 1625, se mandó celebrar en Madrid con fiestas anuales. Bueno, ciertamente la piratería era un estorbo, pues como un enjambre de moscas, pero la verdad es que la piratería, sus éxitos a lo largo de toda la historia de Inglaterra y de Francia y de Holanda, pues se puede decir que fueron éxitos contados. El caso es que, por supuesto, la piratería hacía daño y mucho. Y para celebrar que no tenía éxito, pues se celebraban fiestas y jolgorios de la corte que requerían apretar todavía más al pueblo. Y para ello, don Gaspar de Guzmán creó nuevos impuestos especiales. Impuestos que no fueron tampoco el remedio para las armas españolas, pues el conde duque empleó la mayor parte en edificar y adornar suntuosamente el Palacio del Retiro y en disponer costosísimas fiestas para divertir y apartar de los negocios de Estado al rey Felipe IV. Esta actuación fue denunciada por muchos, especialmente por el duque de Fernandina, célebre por sus victoriosas campañas contra los ingleses, cuyo prestigio no le valió de nada, ya que por la denuncia fue perseguido y encarcelado, muriendo en prisión el año 1636. En esta situación,
donde el conde duque era omnipotente, hacía y deshacía a su placer, en 1638 Enrique de Borbón-Condé, el príncipe de Condé, que posteriormente sería aliado de España, y en el desarrollo de la Guerra de los 30 años sitió Fuenterrabía por mar y tierra con un poderoso ejército de 30.000 hombres y 64 barcos, siendo batido por la guarnición de la plaza compuesta por 1.300 soldados que resistieron el sitio hasta la llegada de las tropas de refuerzo, que dada la pésima situación administrativa y económica tardó 69 días en llegar. A la par, la flota española sufría serias derrotas en Dunkerque y en Brasil. Así, a primeros de 1640, la situación española era de un héroe vencido. Olivares buscaba la paz en todas las cancillerías, pero en esos momentos, en mayo, se rebeló Cataluña y en diciembre Portugal. Francia estaba desplazando el frente de lucha desde la frontera de Vascongadas a la de Cataluña. Esto era favorable, lógicamente, a los intereses de España, porque Cataluña era provincia gruesa, abundante de gente y víveres y de otros géneros, y la más descansada de impuestos de estos reinos. Pero la Generalidad se negó a aportar soldados y las gentes se sintieron desaforadas por tener que alojar a su costa a los soldados del imperio que iban a defenderlos del ataque que recibían de los franceses, momento que aprovecharon los franceses para tomar posiciones de importancia, entre las que destaca la plaza de Salses. La situación era de un cariz tal que se veía al conde duque como culpable de todos los males, y el pueblo recitaba una décima que era atribuida a Quevedo y que decía: toda España está en un tris y a pique de dar un tras, ya monta a caballo más que monta a maravedís. Todo es flamenco país y toda cuarteles es, al derecho y al revés, su paz alterando han, el rebelde catalán y el tirano portugués. Pero la actuación de la monarquía no estaba a la altura de las circunstancias. Para paliar la crisis, el 27 de octubre de 1641, una pragmática real dispuso resellar todo el vellón acuñado entre 1617 y 1626. Esa medida leonina generó una luz de resellos falsificados, con lo cual la Real Hacienda no obtuvo los beneficios esperados y en cambio sí disparó los precios de la subsistencia y paralizó las transacciones comerciales. El aumento del vellón y su depreciación subsiguiente se tradujo en un alza incontenible del precio de la plata, que pasó del 52% en marzo del 61 al 90% en diciembre de ese mismo año. ¿Y qué se hacía para financiar tanto gasto? Algo que nos resulta inaudito: la financiación del ejército español de Flandes y el comercio entre España y Holanda fueron asumidos en gran medida por la comunidad judía de Ámsterdam, cuyo número tal vez se duplicara entre 1648 y 1660. Y es que para contrarrestar la falta de oro y plata se procedió a fabricar dinero de los materiales más viles, llegando el conde duque a contratar filibusteros que aseguraban haber encontrado algo como la piedra filosofal, y que, si en ocasiones acabaron en la cárcel, en otras ocasiones acabaron desapareciendo con el dinero que se les había adelantado para la fabricación del oro. O sea, no era un cuento, el cuento lo hacían ellos, pero era pagado por España. La inestabilidad monetaria que alcanzó hizo que el oro y la plata pasase como cuando llegó Carlos I con los flamencos. Hizo que el oro y la plata desaparecieran de la circulación y el vellón perdió la paridad con los metales preciosos, aumentando el precio anual medio en el cambio del vellón por plata del 1% en 1603 al 3% en 1619. A pesar de todo ese panorama, el prestigio de España a principios del siglo XVII se mantenía íntegro. En base a ese prestigio, el año 1609, Bosnia y Albania pedían integrarse a la monarquía hispánica. Y es que en los reinos europeos
no estaban precisamente mejor. No se puede decir lo mismo cuando hablamos del año 1640. Estamos hablando con una diferencia de 30 años. Las circunstancias habían variado ostensibilísimamente. La política internacional de Francia y de Inglaterra no eran ajenas a los acontecimientos españoles. Sus contactos les permitieron maniobrar en las sublevaciones de Cataluña primero y de Portugal después, dentro del mismo año 1640, y desde luego lo hicieron a la perfección, o sea, fue absolutamente exitoso. Ni una sublevación ni otra hubiesen podido ser posibles sin el apoyo de Francia y de Inglaterra. No parece que fueran casuales estos levantamientos en Cataluña y en Portugal. No parece que fueran casuales. Y cercanos a ellos se encontraban las dos potencias enemigas de España. Eso parece una cosa evidente. Eran plenamente conscientes que la inoportuna sublevación de Cataluña y Portugal en el momento más decisivo de la historia moderna sería el golpe de gracia a la política europeísta de España, no solo por la necesidad de atender a dos frentes dentro de la propia España, sino por la reducción de tropas a que se veía obligada el número de operaciones militares y por la dificultad del transportar al quedar en poder del enemigo, como quedó el puerto de Barcelona. Francia e Inglaterra actuaron como debían. Hay que ser francos. Actuaron como debían. No se les puede echar nada en cara. A quien sí se le debe echar en cara es a los responsables españoles. No obstante, no todo lo que hicieron lo hicieron mal. El ejército español estaba actuando como era costumbre. Durante el largo reinado de Felipe IV, España había ido recuperándose de las virtuales pérdidas materiales y los reveses militares que iba recibiendo. En la década de 1620, los tercios salían por las puertas de Praga, Bruselas y Milán para dominar Renania y los territorios del Danubio. Se reconquistaron las pérdidas que se había sufrido en Brasil en 1626. Se regularizó la frontera con Francia por Vascongadas en 1638. Nápoles y Sicilia en 1647. En Cataluña en 1652 y las poblaciones del norte de Italia el mismo año, en 1652. Por otro lado estaban los rebeldes holandeses, deseosos de ejecutar más de lo que podían. Intentaron ganar las provincias del Brasil. O sea, cuando se llegó a un acuerdo de paz con ellos, aprovecharon ese acuerdo de paz para tomar la colonia de Sacramento, aprovechándose del descuido de quien gobernaba. Dice que los gobernadores del siglo antes pasan a ser mercaderes que capitanes, o de algunos viles sujetos que habían divertido el cuidado y dado avisos, comunicaron el pensamiento o la codicia mal pensada a los príncipes del norte, que todos envidiosos del poder de España, eterna será su envidia, se inclinaron en su favor y establecieron gruesa compañía con gente mercantil y poderosa. No obstante, bueno, eso lo dice Manuel de Faria y Sousa en su historia de Portugal. No obstante, la suerte estaba echada y solo faltaban unos tratados internacionales para dar sentencia. Estos serían la Paz de Westfalia y el Tratado de los Pirineos. La situación de la monarquía española en el otoño de 1647 era más que preocupante, porque a las revueltas de Nápoles y de Sicilia, que tuvieron lugar en julio de ese mismo año, 1647, siguió una suspensión de pagos en octubre, mientras, además, Castilla padecía la peor cosecha de cereal del siglo. Y para rematarlo, la peste se declaraba en el Levante peninsular. Esta situación
sin duda influyó en la falta de atención que se prestó a los intentos brasileños por aproximar los intereses del territorio a los de la causa de la monarquía hispánica, distanciándose de la Casa de Braganza. Bien, los siempre amigos de lo ajeno, los ingleses, no perdían comba en la situación. Mientras España estaba en guerra con Francia, Francia e Inglaterra se aliaron para que Inglaterra, asaltase la flota de Indias. Mientras la esperanza militar de España, Juan José de Austria, que menudo fiasco, se hundía ante el ejército francés y se veía forzada a firmar el Tratado de los Pirineos en 1659, tratado por el que se venía a confirmar la posición de sumisión de España. Si en la paz de Westfalia se perdieron las posesiones de los Países Bajos, que siempre representaron una carga para España, y que solo nos han dejado el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda, la paz de los Pirineos, consecuencia de la guerra de los segadores y de la ambición de políticos como Pau Clarís, que se echó en los brazos de Richelieu, costó a España Dunkerque, Jamaica, el Rosellón y la Cerdaña. La siguiente puntilla llegaría el año 1713 con el Tratado de Utrecht. Finalmente, el Tratado de los Pirineos de 1659 puso fin a la Guerra de los 30 años y significó el punto de inflexión en la lucha por la hegemonía en Europa. Los austrias españoles intentaron por todos los medios sostener un imperio que había sido declarado ya en bancarrota, como hemos ido señalando, acuciados por una inflación galopante y donde el oro americano pues no era suficiente para sanear las arcas reales, empobrecida constantemente por las guerras mantenidas en Europa y que ya estaban dentro de España. El Tratado de los Pirineos significó el primer zarpazo a la unidad nacional llevada a cabo por los intereses europeos. En el desarrollo llevado a cabo posteriormente, establecían el reparto de la Cerdaña de forma que 33 lugares o aldeas quedasen para Francia para garantizar el paso de un extremo a otro del valle. La concreción de esos 33 lugares fue el pie central de una negociación posterior, el conocido como el Tratado de los Límites de la Cerdaña, firmado en Llivia, territorio español dentro de Francia, firmado en Llivia el 12 de noviembre de 1660. Tras el Tratado de los Pirineos, la política exterior española aceptó el fin de su hegemonía y se centró en la búsqueda de aliados para contrapesar la maquinaria bélica y diplomática de Luis XIV de Francia. La idea era conservar lo que quedaba de España. La única victoria de España en el Tratado de los Pirineos fue apartar a Francia de Portugal y restaurar el príncipe Condé, su aliado francés de los últimos años, lo que equivalía a reintroducir la vieja quinta columna de los Austrias en el corazón del enemigo. La muerte de Mazarino, acaecida el año 1661, meses antes de fallecer el duque de Haro. Pues, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.